Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con el curso, ahora sí ya en forma y teniendo el texto de Derecho Administrativo, primera parte. Les voy a pedir de favor que en el texto que les envié vayamos a la página número 2, en donde dice concepto, que sería el 1.3. Sí quiero aclararles que van a haber temas de los que están en el libro que voy a ir saltando, que les voy a pedir que le den lectura. Son en algunos momentos textos o partes del texto, perdón, en donde se habla mucho de temas de historia o pues se ponen a veces demasiados conceptos sobre algo en específico que voy a tratar de ir haciéndolo más concreto para un mayor entendimiento, para hacer más fácil y más ágil el entendimiento de lo que es el texto. Obviamente es un libro amplio para concluir en un cuatrimestre, entonces nos vamos a ir directamente a los puntos centrales. Entonces, 1.3, donde dice concepto. La ciencia del derecho administrativo es el estudio y conocimiento metodológico relativo al análisis de los cuerpos normativos que estructuran el Poder Ejecutivo o Administración Pública y que regulan sus actos. Yo el día de ayer les comentaba que el derecho administrativo va a estudiar precisamente la administración pública, y aquí nos la citan. La administración pública, basándonos en la definición de administrar, dijimos que era la planeación, organización, dirección y control del Estado. Partiendo de ahí, vamos a ver que quien se encarga de administrar el Estado va a ser el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que se va a analizar en este curso, en lo que es el derecho administrativo, y es lo que nos conceptualizan en el 1.3, es precisamente todas las relaciones del Poder Ejecutivo. Ahora, para tener una definición del autor de nuestro texto, les pido de favor que vayan a la página número 5, en el punto 2.3, van a encontrar que el autor cita a tres autores: Enrique Sayagues, Gabino Fraga y Agustín Gordillo. Sin embargo, después de la definición de Agustín Gordillo, viene la de él. Les voy a pedir que la subrayemos y en esa nos vamos a centrar precisamente para la explicación de lo que es el concepto de la administración pública, de la derecho administrativo, que ya anteriormente lo habíamos estado viendo. Entonces, en la definición de él dice, repito, después de donde dice Agustín Gordillo en el 2.3, comienza el párrafo diciendo: por nuestra parte, es decir, por parte del autor del texto, resumimos diciendo que derecho administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones. Entonces, por favor, marquen eso, subrayenlo para los que lo tienen en el libro o en modo impreso. Pero ahí está precisamente la definición de lo que es derecho administrativo para nuestro autor y sobre la cual nosotros nos vamos a centrar precisamente para dar continuidad en todo el texto. Conjunto de reglas jurídicas, por supuesto, estamos hablando del derecho, relativas a la acción administrativa del Estado. Ya les expliqué en la anterior lección qué significa administrar. Si estamos administrando el Estado, estamos hablando de administración pública, lo que platicábamos al principio de esta lección. Y también habla de que este derecho, es decir, esta parte del derecho, el derecho administrativo, va a estudiar la estructura de los entes del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de estructuras es la organización, de qué manera están establecidos las líneas jerárquicas de los entes del Poder Ejecutivo, y vamos a ver que hay diferentes entes. Nosotros pensaríamos nada más en el presidente de la República. Por supuesto, él es el titular del Poder Ejecutivo, pero va a haber una estructura en la que se van a dar diferentes órganos y organismos. Por ejemplo, vamos a encontrar secretarías, pero también vamos a encontrar algunas paraestatales, también vamos a encontrar lo que serían organismos descentralizados, fideicomisos públicos, que precisamente en esta administración se han estado recortando, pero al final de cuentas todavía existen algunos fideicomisos públicos que son parte precisamente del Poder Ejecutivo. Y sus relaciones ¿con quién? Pues obviamente entre ellos mismos, con los otros poderes, con el pueblo, etc. Entonces, esta definición, por favor, es la que necesito que la aprendamos, la razonemos. Creo que está bastante sencilla. De todas maneras, cualquier duda que puedan tener me la hacen llegar a través del chat. Anteriormente aparecen tres definiciones de autores reconocidos también. En esencia van a decirnos lo mismo con otras palabras, pero pues ya que estamos llevando este texto, nos centremos en la definición de nuestro autor. Ahora bien, retomando la parte de lo que es el concepto en general,
pues podemos decir que vamos a estar estudiando lo que es la administración pública y quién la realiza, que es precisamente el Poder Ejecutivo. Pero dentro de las definiciones precisamente de los autores, aunque nuestro autor no lo maneja como tal, hablan de que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Lo pueden ver, por ejemplo, en la de Enrique Sayagues, que es la primera que está en el 2.3, habla parte del derecho público. Gabino Fraga dice rama del derecho público. Agustín Gordillo dice rama del derecho público. Entonces, es importante que recordemos qué es o en qué consiste el derecho público, y para eso tenemos que pues recordar lo que fue precisamente el primer cuatrimestre cuando vieron, o los que llevaron un bachillerato donde se llevaba sociales, cuando nos explicaban qué es el derecho público, qué es el derecho privado. Y de una forma muy simple nos comentaban siempre nuestros maestros que el derecho privado es aquel o toda la parte del derecho que se va a referir a las relaciones entre particulares, y el derecho público a todas aquellas, todo aquel elemento, parte del derecho en la que va a haber un vínculo entre el Estado y entre los particulares. El ente soberano llamado Estado, en vínculo con los particulares, y el privado cuando estamos entre particulares. Y eso pues es, digamos, algo simple que hemos conocido. Sin embargo, va a haber algunos momentos, aquí les van a hablar en el 2.5 que está en la página 6, del derecho público y derecho privado. Yo no quiero que nos metamos tanto a leer esto porque es algo que ya debemos conocer. Solamente quiero hacer algunas precisiones con algunos ejemplos que nos van a mostrar tal vez algo distinto a lo que normalmente sabíamos sobre el derecho público y el derecho privado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un tema de arrendamiento, pensamos en dos particulares y por lo tanto estamos hablando del derecho privado. Si nosotros hablamos de una expropiación, pensamos, bueno, es un vínculo entre el Estado, el ente soberano y un particular, estamos dentro del derecho público. Si hablamos de un tema de una compraventa, pues pensamos en particulares y por lo tanto derecho privado. Y así lo vamos catalogando según los ejemplos que nos planteaban en nuestras anteriores materias. Sin embargo, quiero plantearles un caso en el cual ya nos podría colocar a dudar, y aquí el autor hace algunas referencias al caso que les pido lo lean, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que el Estado, vamos a pensar a través de lo que sería una secretaría, requiere de una casa o de un edificio para colocar unas oficinas de gobierno, podría ser una delegación? En el momento en que necesita una casa, un edificio, busca con quién contratar para efecto de un arrendamiento, y vamos a pensar que el dueño de la casa o el dueño del edificio es una persona común y corriente, mayor de edad, es decir, una persona física, particular, y el Estado se acerca a través, por supuesto, tiene que ser una persona física el que lleve la representación para entenderse con él, pero lleva obviamente una representación que implica que quien esté buscando arrendar ese edificio es una oficina o es para una oficina de gobierno. Entonces la pregunta ahí es, por el hecho de ser parte de lo que es precisamente la administración pública del Estado, quien está buscando arrendar ese edificio, entonces ya estamos en el terreno del derecho público porque es el Estado y el particular. Podríamos decir a primera instancia, pues tal vez sí, ¿no? Porque es el Estado el que está llegando a buscar arrendar un edificio con un particular. Entonces, bajo la lógica de que si está el Estado y un particular es derecho público, pues es derecho público, pero no. En este caso, en específico, el Estado se convierte en un particular, porque si tuvieran un problema de arrendamiento entre ambas partes, pues nos tendríamos que ir a lo que dice todo lo que es la legislación, en este caso civil, y vamos a estar en el terreno precisamente de los particulares. Entonces, ¿qué pasa con el Estado ahí? Algunos autores, y lo menciona aquí el autor de nuestro texto, consideran que el Estado tiene dos identidades, si lo queremos ver así, o dos personalidades, una de derecho público, otra de derecho privado. Otros mencionan, y con esa coincide más el autor de nuestro texto, que más que tener dos, sino que hay una ambivalencia en la cual el Estado se comporta de diferentes maneras según la situación. Pero al final del día, y no quiero que nos vayamos a enroscar tanto en este tema, porque es nada más para que ubicarnos en el derecho público, es que el Estado, cuando está en su calidad de ente soberano, es decir,
que nadie puede pasar por encima de sus determinaciones, estamos en el terreno precisamente del derecho público. Pero habrán momentos en el que el Estado se pone al nivel de un particular, como en el caso del arrendamiento que les estoy comentando ahorita, porque precisamente recuerden que estamos en un Estado de Derecho y tampoco se puede pasar por encima de los particulares, ni aún a través del mismo Estado. Incluyendo la expropiación que mencionaba hace rato, pues existirá el amparo para el particular, pero ahí sí el Estado está tomando una decisión soberana de derecho público porque considera que lo que va a expropiar, vamos a pensar que fue un terreno, una casa, es tan importante para la comunidad que lo obliga a él a tomar esa decisión, incluso sabiendo que a la persona a la que se le va a expropiar, pues puede no estar de acuerdo. Obviamente tendrá la opción legal del amparo para pedir que se revise el caso y en este caso un juez de distrito pueda decidir si está o no en lo correcto el Estado, pero al final del día llega como ente soberano a expropiar. Recuerden que la expropiación es precisamente quitarle la propiedad, obviamente se paga una indemnización, quitarle la propiedad a alguien, pero porque el bien común impera, el interés público impera en beneficio de la sociedad. Podría ser, no sé, que se va a requerir un terreno o una casa porque se tienen que construir ahí las instalaciones de agua potable y ese sea el terreno idóneo y que no hay otro mejor. Bueno, entonces ahí se justifica una expropiación, pero repito, el Estado no necesariamente va a llegar de esa manera. Puede llegar primero a pedir arrendamiento, puede llegar primero a hablar sobre una compraventa y estaríamos en el terreno de que se convertiría en un particular en esa contratación, pero también puede tomar la determinación de lo que sería una expropiación y ahí está en su calidad de ente soberano. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? El derecho administrativo es una rama del derecho público, por lo tanto, el Estado se va a comportar como ente soberano, no como un particular. Repito, en el derecho administrativo, que es la materia que estamos viendo, el Estado va a tener un comportamiento de ente soberano, del que manda, del que impone su voluntad, en el entendido de que esa voluntad es en beneficio de la comunidad, se respeta el interés público, es decir, no es una voluntad caprichosa. Por lo tanto, estamos en el terreno del derecho público, no del derecho privado. Entonces, reitero, el derecho administrativo es una rama del derecho público. En la definición de nuestro autor no aparece el que diga que es una rama del derecho público, en las otras sí. Pero, repito, sí lo es y debemos de entender cuál es el concepto, o recordar, mejor dicho, cuál es el concepto de derecho público. Es cuando el Estado participa en una relación en su calidad de ente soberano. ¿Vale? Bueno, continuamos. En la página 7 nos sigue hablando de especificaciones del derecho privado, es decir, el autor profundiza un poquito sobre lo que es precisamente derecho público y derecho privado. Yo les pido que lo lean para recordar un poco lo que comentamos. Yo solamente les puse estos ejemplos que podrían ser, digamos, temas más controversiales o que nos podrían confundir. Sin embargo, repito, el Estado puede adoptar estas dos personalidades dependiendo de la situación en la que estemos presentes, ¿no? Y obviamente se va a regir bajo las normas de derecho público y derecho privado según la situación en concreto, aunque todo lo que se refiere a derecho administrativo se centrará en el derecho público. Ahora, en la página 8, en la parte final, está el punto 3 que dice ramas especializadas del derecho administrativo. Bueno, nosotros hemos escuchado y ustedes llevarán dentro de lo que es el plan de estudios de la carrera, derecho laboral, van a llevar derecho agrario, llevarán en su momento derecho fiscal, y lo que quiero que entendamos es que todas estas materias que les comenté, derecho fiscal, derecho agrario, derecho laboral, son ramificaciones del derecho administrativo. De ahí la importancia de sentar bien las bases de lo que implica el derecho administrativo, porque a partir de ahí, en los siguientes cuatrimestres, ustedes van a ir llevando materias que se derivan precisamente de esta parte, de lo que es el derecho administrativo. Ahora, como es tan amplio la materia fiscal, como es tan amplia la materia agraria, como puede ser tan amplia la materia laboral, se han realizado ramificaciones, es decir, dentro de lo que es el derecho administrativo, se van especializando algunas materias por su misma complejidad, de tal suerte que ustedes van a encontrar en la página 9 un listado de 23 ramificaciones de lo que es derecho administrativo, pero todas estas son precisamente ramas del derecho administrativo. Por ejemplo, está derecho aduanero,
por la zona, aquí es muy importante. Van a encontrar derecho autoral, es decir, los que escriben canciones o escriben libros, etc. Podemos encontrar en el número 9 derecho del deporte, que también lo existe. En el 11 el derecho educativo, 12 derecho energético. De los más conocidos, por ejemplo, el 15, por la zona que vimos, derecho migratorio. Nosotros, al ser una zona pesquera también, el derecho pesquero que está en el 17, derecho turístico, derecho urbanístico, es decir, todos los que están ahí son parte de lo que es el derecho administrativo, pero obviamente son ramificaciones, ¿no? Son ramas del derecho administrativo, pero que es tal su importancia que se van clasificando y se van separando precisamente para un análisis más profundo en cada uno de ellos. Ahora, en el punto 3.2 dice: enumeración de los diversos derechos que, sin dejar de ser administrativos, han adquirido autonomía. Es decir, que aunque pertenecen al derecho administrativo, hoy en día son autónomos. ¿Por qué? Por el grado de importancia, la trascendencia, lo relevantes, lo amplios que son, sin dejar de ser derecho administrativo. Y ahí está precisamente el derecho fiscal, el derecho agrario que les comenté, el derecho municipal que ustedes llevarán en octavo cuatrimestre. Es decir, tanto los que están en el 3.1 como los que están en el 3.2 son materia de derecho administrativo. Sin embargo, los que aparecen aquí enunciados en el 3.2 son mucho más amplios y pues tienen esta autonomía, ¿no? Vamos a encontrar que incluso van a tener su propia codificación, este tipo de derechos. Bueno, ahora vamos a las relaciones de la ciencia, el derecho administrativo con otras ramas del derecho. Les pido que lo lean, lo vamos a obviar, es algo bastante simple cuando lo lean. Y vamos, por favor, a lo que será el punto número 4, que está en la página 11, fuentes del derecho administrativo. Bueno, cuando recién entramos a la carrera nos hablaban de las fuentes del derecho y generalmente nuestros catedráticos asocian el tema de fuentes del derecho con precisamente una fuente de agua y nos dicen, bueno, una fuente es precisamente donde va a brotar el agua. Hablando del derecho, cuando hablamos del derecho en general, las fuentes del derecho es de donde va a emanar, de donde va a brotar precisamente toda la sustancia del derecho. Es decir, por eso hacían la equiparación con lo que sería una fuente de agua. Y nos dicen, las fuentes del derecho, y recordemos, está la doctrina, está la ley, está la jurisprudencia, etc. Entonces, nos van diciendo nuestros maestros, sobre todo cuando estamos en primer cuatrimestre, las fuentes del derecho, y nos enlistan todas, ¿no? De ahí es donde van a emanar precisamente todos los diferentes conceptos que le dan sustento al derecho. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es las fuentes, pero del derecho administrativo en particular, es decir, de los lugares, de los afluentes, de donde nosotros podemos encontrar precisamente todo lo que va a estar vinculado a lo que es el derecho administrativo. Y les pido, por favor, que nos vayamos a la página 12 y vamos a encontrar en el 4.3 que nos enlistan 16 fuentes del derecho administrativo. Las leo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es más que obvio; leyes federales, tratados y convenios internacionales, leyes locales, reglamentos, planes y programas, normas oficiales, circulares, acuerdos, decretos, convenios, jurisprudencia, derecho civil, procesal, mercantil, penal y laboral, principios generales de derecho, costumbre y doctrina. Bueno, muchos de estos sé que ustedes ya los vieron, ya los conocen y es bastante fácil de entender que son fuentes del derecho. Pero en específico vamos a hacer, yo creo que hincapié en lo que sería el punto 5, el punto 6 y el punto 7, cuando lleguemos a ellos, por supuesto. Pero vamos a dar comienzo. Entonces, las fuentes del derecho administrativo es precisamente donde nosotros vamos a poder encontrar que emana todo lo referente al derecho administrativo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, por supuesto, fundamental como fuente del derecho administrativo. Si no tuviéramos esta Constitución, pues obviamente no tendría sustento ninguna otra de las leyes del país. Por lo tanto, todo lo referente a materia administrativa tiene que tener su origen en la Constitución, pero no solamente el derecho administrativo, cualquiera de los otros derechos, ¿no? Penal, civil, etc. Bueno. Punto 2. Leyes federales. Bueno, ¿qué es una ley federal? Recuerden que las leyes federales tienen un ámbito de competencia precisamente en todo el territorio nacional, en cada una de las entidades federativas. Vamos a poner como ejemplo lo que sería la Ley Federal de Pesca. Nosotros sabemos que tenemos litoral
en lo que es el Océano Pacífico y tenemos también en el Océano Atlántico. Pero también recuerden que se puede practicar la pesca en lo que son los ríos, en las lagunas. Entonces tiene que haber una normatividad que nos explique qué podemos pescar, de qué manera se puede pescar, cómo se puede comercializar, etc. Entonces, en las leyes federales se le explica a todas las personas que se dedican o que se quieran dedicar a lo que es al sector pesquero, a cómo precisamente poder realizar esta actividad económica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros en el país tenemos lo que se conoce como vedas. ¿Qué son las vedas? Son periodos de tiempo del año en el que se prohíbe la pesca de alguna especie en específico. Entonces, puede haber veda de lo que sería el tiburón, es decir, una temporada en la que no se pesca el tiburón, veda de camarón, una temporada en la que se prohíbe pescar el camarón. ¿Por qué? Precisamente por la sustentabilidad. ¿Qué implica esto? Pues que se pueda dejar crecer lo suficiente, en este caso a la especie, para que cuando sea pescada tenga una talla comercial, un tamaño suficiente para poder ser comercializado y obviamente no extinguir a la especie. Entonces para eso se dan estas vedas. ¿Cuál es el espíritu precisamente del legislador en esta ley? Que sí, que se tenga precisamente el sustento para todas las familias que se dedican a la pesca, pero también que tengamos el sustento del medio ambiente para que año tras año exista lo que es el producto, obviamente que exista la especie, se pueda pescar y se pueda comercializar. De lo contrario, si no se tuvieran estas vedas, pues se acabaría la especie en un corto plazo. Entonces, las leyes federales van estipulando esto, pero también las leyes federales pueden ir marcando el tema vamos a pensar ya en un tema productivo, lo que sería la pesca deportiva. La pesca deportiva también es un elemento de lo que es el sector pesquero, pero sabemos que ya tiene un vínculo más pues de hobby, de deporte, en donde personas de diferentes partes del mundo, lugares como Los Cabos, por ejemplo, asisten con sus yates y compiten por pescar diferentes tipos de especies, buscando siempre el de mayor tamaño y de mayor peso para ganar un premio. Obviamente invierten dinero y ahí entra también mucho el sector turístico, pero bueno, todo eso también tiene que estar regulado, tiene que haber una normatividad sobre en dónde, de qué manera, qué especies son las que se pueden pescar en lo que sería el ámbito deportivo. Entonces, las leyes federales van a estipular o nos van a normar todo lo que es la materia, estamos hablando específicamente del sector pesquero, en todo el país. Repito, habrá un lugar en donde diga, este estado no tiene mar, pero hay lagos, lagunas, ríos y se ejerce la pesca. Bueno, aplica también, por supuesto, la ley de pesca. Entonces, la ley federal, por supuesto que va a ser un sustento para lo que es el derecho administrativo, una fuente del derecho administrativo. Pero aparte, pensemos, no solo está la ley de pesca, está la ley de educación, puede estar la ley federal de salud. Ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia, hemos visto cómo el tema de salud se rige de una forma muy importante a nivel federal, aunque cada entidad federativa, por supuesto, hace lo propio en cada estado, pero nosotros hemos visto cómo ha ido marcando la directriz el gobierno federal a través precisamente de la Secretaría de Salud, dirigido por supuesto por el secretario de Salud, pero encabezado principalmente por lo que es el subsecretario López-Gatell, en donde van a través de la ley conduciendo precisamente lo que es el tema de la pandemia en nuestro país. Entonces, esa es una ley federal, por supuesto, es fuente de derecho administrativo. Tratados y convenios internacionales, bueno, sabemos qué son, incluso tienen rango constitucional, son estos tratados, estos pactos que se realizan con otros países en diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, México tiene tratados internacionales firmados en temas de derechos humanos, tiene también tratados internacionales, el más famoso es el que tenemos de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Bueno, entonces todos los tratados internacionales que nosotros tengamos pactados con otros países, pues son también fuente del derecho administrativo, porque van a generar materia precisamente a todo lo que se refiere a la administración pública. Leyes locales, bueno, ya que expliqué las leyes federales, ahora vamos al tema de las leyes locales. Cada entidad federativa tiene un congreso local y cada congreso local legisla
para el territorio de su entidad federativa. En el caso de nosotros tenemos nuestro Congreso en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los diputados de todo el estado trabajan ahí, legislan ahí, y las leyes que ellos generan son para aplicación en el estado de Chiapas. La clave aquí de entender lo que es o para distinguir el tema de las leyes federales y las leyes locales es que las leyes federales tienen un ámbito de competencia en todo el país y las leyes locales solo en la entidad federativa de donde está emanando. Por ejemplo, todas las leyes que emanan en el Congreso del Estado de Chiapas pues son para Chiapas, no son para Oaxaca, no son para Tabasco. Todo lo que emana del Congreso Federal, en este caso del Congreso de la Unión, pues es para todo el país. Entonces tenemos que distinguir esta parte. Ahora, ¿qué es lo que generalmente se hace? Las leyes federales que se tienen, en la mayoría de los estados lo que hacen es, pues no copiar, pero sí adaptar lo que dice la ley federal, el espíritu de esa ley federal, a lo que sería una ley local, y nos vamos dando cuenta que son muy parecidas. Obviamente se les van haciendo adaptaciones de las particularidades de cada estado, pero en esencia hay una especie de reflejo, ¿no?, dentro de lo que es federal y lo que es estatal, para efecto de las entidades federativas, en leyes de educación, en leyes de salud, en lo que hablamos en el tema pesquero, etcétera, ¿no? Entonces, las leyes locales, es decir, las que emanan de los diferentes congresos, también son fuente del derecho administrativo. Los reglamentos, y tal vez por el tiempo sea el último que yo pueda explicar, el reglamento, pero hablamos del reglamento administrativo, porque también hay reglamentos privados, es una fuente del derecho administrativo. Y lo explico de esta manera. Sabemos que existen reglamentos en escuelas, reglamentos en clubes deportivos. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema deportivo. El reglamento del equipo Guadalajara solo permite que en ese club de fútbol jueguen mexicanos. Y en el reglamento interno del resto de los equipos de este país, puede ser el América, los Pumas, el Cruz Azul, etc., está permitido que jueguen extranjeros y mexicanos. Es una decisión interna del Club Guadalajara, que aunque ellos tengan la posibilidad por parte de la Federación Mexicana de Fútbol de que pudieran jugar jugadores extranjeros en el equipo, porque no tienen prohibido, ellos de manera interna decidieron que no sea así. Y bueno, eso es una tradición que está reglamentada dentro de ese club, y los otros clubes no la tienen, simplemente dicen, aquí pueden jugar extranjeros y mexicanos al mismo tiempo. Entonces, ese es un reglamento interno, pero no es un reglamento administrativo, porque no está regulando a toda una comunidad, no está regulando al país, no está regulando una ley general. Vamos a entender cómo funciona entonces un reglamento administrativo. Ustedes seguramente han escuchado que en nuestro país se permiten las transfusiones de sangre y están permitidos también las donaciones de órganos cuando hay una persona que tiene el riesgo o tiene alguna enfermedad en la que necesita algún órgano y dicen, bueno, vamos a esperar un trasplante y hay que esperar un donador, es lo que siempre escuchamos. Bueno, la clave es entender qué podemos donar, qué no podemos donar. Si hay donadores y hay personas que están esperando la donación de un órgano, ¿quién va primero, quién va después? Entonces se tiene que reglamentar, es decir, se tiene que normar de qué manera se va a dar precisamente esta donación de órganos o esta transfusión de sangre. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo quiero ser donador, por lo tanto, quiero donar sangre. Pero les van a decir, sí, tú puedes tener la intención de donar sangre, sin embargo, si no cumples con los requisitos que están acá, no puedes donar sangre. Por ejemplo, las personas que han tenido hepatitis, les dicen, bueno, tú no puedes donar sangre. Si tú tienes, por ejemplo, un tatuaje reciente, tampoco puedes donar sangre. Creo que hablan de 1 año o 2 años, si no me equivoco, para que ya después pudieras donar sangre. Si llegas, ¿cómo es? Te piden que llegues en ayunas, si no me equivoco. Diferentes situaciones que son importantes médicamente hablando para realizar la donación de sangre. Y por supuesto, que si estás hablando de una persona que es tipo O positivo y no hay un banco de sangre, pues que tú seas del mismo tipo de sangre de la persona. Porque digo si no hay un banco de sangre, porque si hay banco de sangre lo que haces es entregar la sangre que tú tienes O positivo y al paciente le van a dar del tipo de sangre que sea él, aunque sea diferente, pero digamos tú estás dejando en el banco de sangre algo a cambio de lo que le van a dar a él. Pero si no existe eso, pues tiene que ser del mismo tipo de sangre, si no, no sería compatible. En el caso de los órganos, también hay una reglamentación. Por ejemplo, nosotros sabemos o hemos escuchado que se puede donar un riñón,
Pero cuando dicen, voy a donar un corazón, una persona que esté en vida, sano, no lo puede hacer. Las donaciones de corazón se dan precisamente cuando viene el accidente en el que una persona fallece, y en ese momento, si es un donador, y ahorita vamos a llegar a ese punto, se puede tomar el corazón para otra persona que lo esté necesitando. Pero no es de que una persona en vida dice, bueno, te voy a donar mi corazón, porque simplemente estarías muriendo. O sea, sería prácticamente un suicidio lo que estás ahí haciendo. Entonces, el Estado tiene que regular qué sí y qué no se puede donar, independiente de la voluntad de el que pretende donar. Entonces, hay órganos que si son extraídos y donados a otra persona, no te van a dejar sin vida. Por ejemplo, el tema del riñón. Pero habrán órganos que si se donan, definitivamente morirías. Entonces, estoy poniendo como ejemplo el tema del corazón. Entonces tiene que haber un lugar, tiene que haber una codificación en donde diga que sí, que no, cuáles son los procedimientos, cómo puedo demostrar que soy donador. Y generalmente, por ejemplo, quien tiene una licencia de conducir, un requisito indispensable es tipo de sangre, pero también te dice si quieres ser donador de órganos. De tal suerte que si llegaras a fallecer en un accidente y ven la credencial, entonces pueden decir, la voluntad de esta persona es ser donador, entonces se pueden utilizar sus órganos para quien lo requiera. Hace relativamente poco, unos 2-3 años, una persona, un joven, falleció en Cacahuatán, y si no me equivoco, creo que cerca de 16 personas recibieron órganos de él porque era precisamente donante, y pues estamos hablando de que mejoró la vida o salvó la vida de 16 personas. Tristemente falleció en un accidente, pero por el hecho de ser donador y estar acreditado como donador, se benefició a 16 personas. Creo que la mayoría de las operaciones se dieron aquí en el Hospital de Ciudad Salud. Pero repito, la reglamentación tiene que estar en algún lugar, qué se puede, qué no se puede. Ahora, la reglamentación va a emanar para darle a detalle, es decir, dejar a detalle lo que dice una ley general. De tal suerte que en la ley de salud, en la ley general de salud de nuestro país, hay un apartado en donde dice que en México se permiten las transfusiones y la donación de órganos, pero no está tan detallado como lo que estamos planteando. ¿Qué es lo que se hace? Un reglamento administrativo, que es precisamente un documento específico con artículos precisamente para que hablemos de cómo se va a detallar el tema de la transfusión y el tema de la donación de órganos, que está de una forma muy general en la ley federal, en este caso de salud. Entonces, lo que hace un reglamento es precisamente detallar a fondo toda una actividad contenida en una ley federal para que se pueda llevar a cabo. De lo contrario, quedaría en el terreno de las buenas intenciones y nada más dijéramos, se permite la donación de órganos y transfusión de sangre, pero no especificáramos quién va primero, quién va después, qué órganos donar, cómo ser donante, cómo no serlo, etc. Entonces, esto precisamente es una de las fuentes del derecho administrativo. Mañana o en la siguiente lección iniciaremos con la de planes y programas, que es algo quizá de lo más de lo primordial, de la columna vertebral en lo que se va a basar precisamente un gobierno o la administración pública. Cualquier duda, ya saben, me lo pueden hacer llegar a través de lo que es el chat. Que tengan muy buen día.